Gracias por este día, gracias porque estamos aquí reunidos, porque podemos aprender más de ti. Gracias por todo, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Te pido, Señor, que esta clase no sea de bendición y que podamos aprender más. Sí, Señor. En nombre de Jesús, amén. Giselle, está que se habla. Hágalo pues, Giselle. Giselle porque está, vamos, pero ¿qué pregunta? Leamos. Juan. No, ay, es que no tengo la Biblia. 21, 11, listo. ¿Cómo no Biblia? Dame la Biblia. Juan 21, 11, listo. Sí. ¿A quién le falta Biblia? ¿No lo dice? No, pero porque no me funciona A el mí. iPad, si no. ¿Tiene Biblia? Ese es el problema de... Oh my God. Hay una pequeña por ahí. Sí. Mira. Sí, será por Biblia. Que está hiper mega El grande. Nuevo Testamento. Será por Biblia aquí. No, ya. Toma. A mí me había quedado una aquí. Yo quiero una super Biblia. Hello, family. Hola. Ah, No sé Hola. te lo siento, se me olvidó. No. Me olvidó, lo ¿Qué siento. dijo? ¿Cuál? Aquí tienes una Biblia. Si quieres. Pero compartimos esto que es gigante, tío. ¿Cuál era el versículo? Le digo que Juan 21. Juan 21. Bueno, la cuestión es, yo voy al resumen. Venga, va. Leamos. Vamos a ver primero, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era por qué Pedro se pone la ropa antes de tirarse al agua. Esa es una pregunta. Sí. La otra era... Porque son 153 pesos. Ah, no, eso. Bien. Yo voy a responder la de por qué se viste. Venga. Es una teoría, como dice Mari Carmen, Dios cada uno le pone lo suyo. Le habla de una manera diferente. Bueno, estuve investigando un poco. No voy a decir que no lo hice con mi padre tampoco. Lo hice con mi padre. Sí, lo tenéis loco. Decían si era numerólogo o ¿qué os pasaba ahí? Se creen que soy Bueno. numerólogo. La cuestión es, llegamos a la conclusión de de que cuando nos acercamos a Jesús tenemos que ir ceñidos. No nos podemos acercar a Jesús, no podemos acercarnos hasta donde está Jesús con todas nuestras cosas sueltas, nuestra vida así suelta, así a la ligera, ¿vale? Tenemos que ceñirnos, tenemos que vivir una vida recta y de esa manera, ceñidos, podemos nadar tranquilamente hasta llegar a Jesús. ¿Lo entendéis? Bueno, lo que iba a decir yo es parecido. Pues ya empiezan a copiarse, no, No, a ver. ¿Alguien tiene algo diferente? No, es parecido, pero no es A ver, igual. venga, va. No voy a hablar. no vale porque se me A ver, en la Biblia habla, o en otras partes, de despojarse de ¿Qué partes? Una parte Aquí con versículos, ¿eh? Si no, no vale. A ver, en una Estamos en un parte- estudio bíblico. dice despojando del viejo hombre. ¿Qué parte? Pero Pues, yo pues tampoco me sé está, mira, Está en el Nuevo Testamento. No, está en Efesios. Efesios 3 y dice de despojaos del viejo hombre y revestidos. Eso viene en Colosenses. Bueno, sí, también viene en Efesios. Contra la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, Claro, sí. santidad Sí, y verdad. y luego dice también cuando habla de la armadura y todo eso, también dice ceñir vuestros lomos. ¿Qué significa ceñir vuestros lomos? ¿Quién sabe? Es que antiguamente las vestiduras eran largas y cuando iban a pelear o algo, es que mi cosa es así parecida. Se prendían y se lo ataban un Sí. poco para que no les Se ponían cortara. corsés los Como hombres. las novias cuando van a bailar. Efectivamente. Una traducción así y tal sería lo que ella está diciendo, sería prepararse para una tarea. Cuando iban a hacer algo, como llevaban túnicas y tal y estorbaban, cogían, se las ceñían, entonces ceñirse los lomos, cuando dice ceñir los ¿Por qué lomos, se la puso la ropa? ¿Me dijiste? ¿Por qué se la puso? estamos hablando de otra cosa, Ceci. Estamos hablando de lo que significa ceñir los lomos. Pero era la pregunta. Porque hay era dos ¿por qué se versiones, puso dependiendo la de dónde la ropa? leas, una pone ceñirse y otra pone vestirse. Pero ahora estamos hablando Es de una ceñir los ramificación. lomos Claro. y estábamos explicando lo que eran ceñir los lomos. Cuando dice la Biblia ceñir los lomos es prepararse para hacer una cosa. De todas maneras, es que si lees varias versiones, en una de las versiones, tantas que me las leí en portugués, en inglés, en español, en todo,
en una de las versiones dice, Pedro se puso las ropas y se ciñó los lomos. Ujú. Dice así. Ajá. Bueno, Esa no así viene. cualquiera. y dice de ceñiros con... ¿Cómo era? Con el entendimiento y la sabiduría. La armadura. La- La armadura de Efesios 6. 6, Señores, con el Efesios 6, cinturón de la verdad. Ah, si se extiende esto. Ujú. Bueno, y luego otra de las cosas que me fijé es que yo creo que Pedro estaba ya atento a volver a encontrarse con Jesús y aparte Pedro iba a ir solo y le dijo a los otros discípulos si iban con él, pero él ya iba a ir solo, no sé, cada uno puede sacar su... ¿Y veis a dónde? a pescar Ajá. en la barca. Vale. No sé, yo creo que él ya estaba más atento de encontrarse con Jesús que los otros, a lo mejor. Y en resumen, ¿por qué se puso la...? Ah, era de Ah, ¿qué era eso? Porque ¿Por qué Hombre. se vistió para echarse al agua? como el significado de que se estaba revistiendo del nuevo hombre y para irse con él ya. No sé, algo así, es mi... Vale. ¿Qué más? Yo pienso, es más o menos así. Aunque a mí no me gusta, a mí siempre me dijeron eso, tampoco tenemos que sacar tanto de contexto la palabra de Dios. O sea, pueden mencionar algo que ya está bien. Muchas veces sacamos ahí cosas y cosas y cosas que no tienen nada que ver. Pero yo pienso como antiguamente era esto de ceñirse, era prepararse para algo. Entonces cuando le dijeron, ¿no?, que era Jesús, él como que se preparó para... Después también como le había... No, ya me estoy liando. Vaya. ¿No? ¿Más bien? Pues eso, que yo pensé que me dijeron, es Jesús, yo no me acuerdo si aquí le había negado, ¿no? No. ¿Sí? Ya, ¿Sí? claro, porque no es que Ah, Jesús no, se volvió a aparecer. Pues después, es por eso, sí lo sabía, perdón. Por eso mismo, después de que él ya estaba más sensible a lo que, después de haberle negado y después de haberle pasado esto, escuchó que era Jesús y como que se preparó para... Es la primera vez que vi a Jesús después de que Sí. Jesús se había resucitado, ¿no? No, es la tercera. Entonces ahí hay un pequeño fallo Pero- en tu exposición. Era la tercera vez que Se Jesús le había aparecido, se pero no había apareció. tenido un tú a tú con él. Se la puso No, se porque si apareció no- en la habitación y le dijo, paz a todos vosotros. Pero por eso que se le había aparecido, pero no había ido a juntar el Pedro a... Se la puso para que no se lo olvidara. Pedro. Vale, otro más. ¿Qué más? Vamos a sacar más cosas. Muy bien. Por ahora vais todos muy bien. ¿Sí? Nadie Ah, ya me yo ya. Había una versión de la de Steven, No, entonces no, primero no, que no, la de Steven y luego yo. yo definitivamente no. Pero voy a decir una cosa, Luis. La Había una versión de la de Steven, así que yo no digo nada. Diga pues, Steven. ¿Steven? Steven tiene de lo que Vamos es un poco de más tu dinámico, solución. yo creo. Sí, Steven Pablo. No, Steven tiene la suya propia, que a mí me dijo Steven la suya, ¿eh? Yo no Me investigué dijo ni que nada era, de me eso. dijo que era. Yo Filmación. tampoco, yo No, pensé, a mí me dijo Ah, a mí me dijo la suya Steven, ¿eh? no, yo no investigué ni nada. Yo solo saqué la conclusión de que Jesús había llamado a Pedro para que fuera pescador de hombres. Y Bien, ¿eh? había... ¿Qué? ¿Dónde viene? Mateo. ¿Mateo qué? 5, 19. Mateo 5. O algo así, 19 o 18. Lo había llamado para ser pescador de Lucas hombres. 5 10. tengo aquí, bueno, Mateo. Lo había llamado a ser pescador de hombres. Y él, después de la muerte de Jesús, había retornado a su antiguo oficio, que era ser pescador de peces. Y cuando se le apareció Jesús, pues se fue como, al ceñirse las vestiduras, fue como un símbolo de que él había recapacitado y que iba a volver al oficio que verdaderamente le había mandado Jesús. Ceci. Aquí no nombra el vino. No, licor nadie está hablando de licor. O sea que esto no es. Sí. ¿Es ese? No nombra Uy, el esto vino. tiene mucha movida, ¿eh? Podemos estar aquí toda la noche. No, que a las 10 por ejemplo que... ¿Qué más? ¿Quién más?
Yo me lo debería comunicarme, pero más o menos me explicó lo mismo, lo destino. Ujú. Que era eso, que era como que Jesús le había dispuesto a Pedro para que fuera como la piedra sobre la que se iba a sostener la nueva iglesia, y como que él se había abandonado. Pedro había vuelto, como dice Steven, a su oficio y todo. Entonces que era como una metáfora espiritual de que Pedro se volvía a ceñir para ponerse manos a la obra. Pero yo lo consulté con la... ¿Sabéis? Otra persona que se quedó sin manto cuando arrestaron a Jesús. Otra persona que se quedó desnudo. Hay otro que cuando arrestan a Jesús, le voy a mirar antes, creo que es Marcos, que dice que cuando arrestaron a Jesús le echaron mano a él también y que él se escapó corriendo, y los que le echaron mano se quedó con su ropa y se marchó corriendo desnudo. ¿Qué significado tiene esto? Es lo que estamos hablando. Pedro, además es que tiene mucha movida, tiene mucha movida. Si empezamos a desarrollarlo, es una pasada. Primero, lo que teníais que haber hecho, o que habéis hecho algunos, es mirar el significado de las vestiduras. ¿Qué significan las ropas? Para entenderlo, ¿no? Primero, ¿qué significan las ropas? Las ropas habla de la vida nueva, habla de vestiduras de salvación en Isaías, habla en Efesios, como dice él, habla en Colosenses, revestidos del nuevo hombre, ¿no? Dice en Colosenses 3, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esas son las ropas que tenemos los cristianos. De modo que el que está en Cristo es una nueva persona. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, sabiduría. Hay muchos frutos del Espíritu. Esos son las ropas, ¿verdad?, que Cristo nos pone cuando nosotros aceptamos el Espíritu Santo, aceptamos a Cristo como Rey y Señor. El Espíritu Santo en nuestras vidas y nos viste de salvación. Isaías 61, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y dice, en manera... Isaías 61, 10. ¿Isaías cuál dijiste? 61, 10. Dice, en manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Esos son las vestiduras, ¿no? También os acordáis que en Mateo 22, cuando el hombre este que hace una fiesta e invita a uno, a otro, y dice, no, que voy a comprar unos bueyes. El otro dice, no, porque tengo visita y no puedo ir. El otro dice que se va a la disco, ¿no? No sé lo que decía el otro, pero bueno. Y entonces dice, bueno, pues vete por ahí y coge toda la gente que veas, ¿no? Y va cogiendo gente de por ahí, los mendigos, los que están por ahí y tal. Y cuando llega el padre de la novia, que era una boda, empieza a mirar y ve a uno y le dice, oye, ¿tú qué haces que no estás vestido de novio? O sea, para la boda. Y el hombre no supo qué contestar. Y eso viene en Mateo 22. A los demás, sí, pues. Dice, amigo mío, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey le dijo a los que servían, atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Pues muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Bien, las vestiduras simbolizan la vida nueva en Cristo y las cosas que Dios nos da cuando la aceptamos como Rey y Señor en nuestras vidas. Este hombre fue a la boda, había escuchado, pero no había aceptado a Cristo, por eso le echaron fuera, ¿no? En Apocalipsis 3... Pero, disculpe, yo estaba también viendo en eso que estuve mirando, que esto nos recuerda lo de vestirse, la desnudez. La desnudez que tenía Pedro era la desnudez del mismo pecado que tuvo Adán y Eva. Sí. Y él se vistió porque ahí era donde él se sentía ante Jesús, pecador. Sí. Yo dije eso. Sí. Que Eso no es. No, dijo que por ahí iba también. Y en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso es que Pedro volvió a... Ahora vamos a eso, ya veréis todo lo que significa el estar vestido. Por ahí van los tiros.
Claro que sí. Esto tiene mucha... En Apocalipsis 3 dice, aquí tenéis unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré el nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Os acordáis? La otra iglesia, que era, me parece que era la Odisea, no la apunté aquí, que los integrantes de esa iglesia se creían que estaban a tope, eran muy orgullosos y se creían que estaban muy bien porque en ese sitio había bastante dinero, estaban muy cómodos y tal. Y Jesús les dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Y le dice, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas, para vestirte, porque no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Andar desnudo significa el pecado. Esto recuerda lo que dice Manuel Génesis, creo que Génesis 3.9, cuando viene del huerto y le pregunta ¿dónde estás? Y porque ¿Por qué estaba te escondido y escondes? está desnudo, que vio su pecado. Pero literalmente te está desnudo. Claro, Sí. no, ahí sí, está desnudo, es literal. Bueno, en todas las versiones que yo leí decía que Pedro en ese momento estaba en ropas, ¿cómo Sí. se dice? Bueno, en calzoncillo, vamos. Sí, sí, en ropa de No, no, pescador. pero decía ropa interior. Sí, En todas las era... versiones y todas las traducciones, la traducción literal era ropa interior. Claro, Sí. que era solo el calzoncillo y la tela, ya está. Sí. No había pantalón ni nada. que era como Pero pescado. decía que esa ropa interior tapaba bastante. Vaya. No, sí, era la vestidura del Como pescador. como ir de pantalón como estás tú. Sí, ahora. era la Pero vestidura antes del era un pescador. calzoncillo normal, te llevaba a ver Ujú. igual. No te puedes presentar. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando de lo que significa espiritualmente. Si no, no tendría mayor importancia. Como dice Noemí, no hay que sacarle tantas cosas. Aunque esto sí tiene importancia. Lo que no tiene es los 153 peces. Era para que os esforzaréis para mirar. Que conste que ellos están mirando Sí, y a unos veces no teólogos nos que gusta, hacen ¿no? cuentas y Yo no sacan me no sé qué, Yo no, otros ¿eh? sacan no sé cuánto y tal y cual. Lo único que significa los 153 peces era que eran muchos y que eran muy grandes. Y que era un milagro que vinieran tantos peces. Es el único significado que le saco yo. Pero fijaros, decía Steven, cuando iba Jesús con su hermano, cuando iba Pedro con su hermano y vino Jesús, le dice, yo te haré pescadores de hombres. Y dice, y dejándolo todo, le siguieron. Ese fue el comienzo del ministerio de Pedro. Cuando Pedro llega a Jesús, se queda, imaginaos cómo se queda. Pero fijaros cómo es la cosa. Y aquí hay otra enseñanza muy bonita y muy útil. ¿Para qué son necesarias las pruebas? ¿Para qué son necesarias las caídas? ¿Para qué son necesarias las reprensiones de Dios? Pedro, si os acordáis, dice Jesús, bueno, tengo que ir ahí, me van a matar, no sé qué. No hagas eso y tal y cual. Y dice, apártate de mí, Satanás, le dice Jesús, ¿verdad? ¿Os acordáis? Un poco luego después dice, Señor, yo iré contigo hasta el final. Y si te van a matar, que me maten a mí también. Yo daré mi vida por ti. Y le dice Jesús, me vas a negar 3 veces, ¿no? Fijaros el ímpetu de Pedro. Pedro era impetuoso. Tenía una fe carnal. Tenía una fe carnal. Una fe basada en su fuerza, en su carácter. Pero una fe basada donde tenía que estar basada. Luego vamos a ver qué bonita enseñanza. Y vemos la transformación de Pedro. Pedro después de esto volvió a su antiguo oficio. En vez de estar ahí siendo pescador de hombres, como le había dicho Jesús, fijaros que era la 3ª vez que veía a Jesús. Imaginaros cómo estaba Pedro. Pedro se aparece a todos los discípulos en una habitación como esta, os acordáis otro día, entró, estaba todo cerrado, él entró, pasó, y dice paz a vosotros y tal. Imaginaros Pedro. Después ¿No de... estar asustado por lo que hizo? Yo más que asustado creo que estaría avergonzado, condenado y que no quería meterse hasta debajo de la mesa. Aparte, imaginaros, estamos todos aquí y estáis todos tal y hay uno que se me... yo.
Y luego cuando falla, aquí sentado Pedro y todos mirando para Pedro así. Imaginaros qué vergüenza, el líder que había fallado estrepitosamente. ¿Cómo tenía que sentirse de avergonzado? Entre los demás discípulos, porque estaban todos juntos, y delante de Cristo. Cristo había aparecido 2 veces. Y parece ser que ahí no hubo mucha cosa con Pedro, porque no nos dice nada, la conversación fue después. Entonces Pedro no estaba revestido de Cristo, estaba en condenación. Él estaba pensando que ya no tenía nada que hacer, había dejado el ministerio. Imaginaros un pastor, un líder ahora en la iglesia, mete la pata y dice, yo predicando, como decía Pablo, yo antes que he sido heraldo no quiero caer y que sea avergonzado, ¿no? Nos decía Pablo. Pues el Pedro lo mismo, estaría diciendo, yo que tanto era, que tanto decía, que siempre iba, fui el que más bajo caí, ¿no? Entonces estaría muy avergonzado. Cuando Jesús viene, no, él se tira, se pone la ropa, porque yo creo que de una manera, cuando tú dejas el ministerio, estás avergonzado, estás tal, siempre Jesús viene. Hay un momento que Él viene, aunque no te des cuenta, aunque otro te tenga que decir, mira, que Dios te está diciendo que tienes que volver al ministerio, que Dios te está diciendo que te perdona. Estás tú, no puedo, fallé, me equivoqué, pequé, ¿cómo me voy a levantar? Y te viene uno que dice, mira, ¿qué tal? Pues así fue. Él no veía a Jesús, pero dijo, Juan, es el Señor. ¿Y qué es lo que quería Pedro? Quería ponerse delante de Él en arrepentimiento. No quería, fijaros cómo es la cosa, ¿no? Dice que Pedro se tiró, bueno, de hecho no eran 153 pescados, eran 154, porque Jesús ya tenía uno allí en las brasitas, ¿eh? Ya tenía el desayuno preparado, dice que tenía un pescado esperando que vinieran, eran 154. Cuando Pedro llega a donde Jesús y Jesús lo coge aparte, os acordáis las preguntas que le dijo, ¿no? ¿Cómo es que me negaste? ¿Tú te crees que eres digno de ser mi discípulo? ¿Y qué diferencia entre tu pecado y el de Judas? O sea, fueron las preguntas que le hizo Jesús, ¿no? No, le dijo, Te pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Edifica las 3 veces que lo Son las preguntas que Jesús no hizo, lo nego. que nosotros igual haríamos. Oye, ¿cómo me negaste de esa manera? ¿Y tú te crees que eres digno ahora de seguirme después de lo que has hecho? ¿O qué diferencia hay entre tú y Judas, que se ahorcó y se abrió los intestinos cuando se cayó del árbol, ¿no? Esas igual pueden ser las preguntas que nosotros haríamos a alguien que nos traicione de esa manera. Pero Jesús, ¿qué le preguntó? No le habló del pasado, le habló del futuro. Y le volvió a poner en el ministerio. Le estaba volviendo a colocar las vestiduras del ministerio, las vestiduras de blancas para que se vistiera. Pero mirad, lo bonito de esto. Bueno, ¿sabéis por qué le preguntó 3 veces? Porque las 3 veces que le preguntas me amas, en español suena amas, pero el No, griego... ¿por qué le preguntó 3 veces? Porque son 3 veces que le negó. Porque 3 veces le negó. Y la otra explicación la va a dar ahora Andrés. Que las 3 veces que dice que le ama, en español es amar, amar, Sí. amar, pero creo que en el griego, Sí. donde se escribió, que cada amor es amor de padre, luego amor de... Son 3 diferentes, no me acuerdo bien, Son son diferentes. 3 tipos de amor diferentes. Jesús le dice, me amas más que estos, y amar, dice, me amas, ese amor es ágape. Ágape, nos va a decir María lo que significa, Amor incondicional. amor incondicional, amor de Dios. Se traduce como amor de Dios, es amor incondicional que lo da todo sin esperar recibir nada a cambio. Le dice, Pedro, me amas, me agapao, me ágape, con amor incondicional, y él le contesta, Señor, tú sabes que te fileo. ¿Qué es fileo? Es un amor... En este caso, sería un amor de amistad. de amistad. Es el amor a las cosas, el amor a la sabiduría, filosofía. Es un amor que no es ágape, es un amor hacia las cosas, o amistad, o incluso de familia. Ese es fileo. Entonces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas con amor incondicional, ágape? Y Pedro le dice, sí Señor, sabes que te amo, dice fileo. Jesús le vuelve y dice, bueno, apacienta mis corderos, los pequeñitos, ¿no? Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me ágape más que estos? ¿Me amas más que ellos?
Porque acordaros que cuando le llegó, dice, aunque ellos no te sigan, yo te seguiré y daré la vida por ti, delante de todos. Y ahora le está diciendo delante de todos, me amas con amor incondicional más que ellos. Y Pedro le vuelve a decir, Señor, ¿sabes que te fileo? Que te amo con cariño, te amo porque eres el Señor, pero no era capaz de decir te amo con amor incondicional. Y luego Jesús, la tercera pregunta, dice, Pedro, ¿me fileo? ¿Me amas con cariño? No le vuelvo a repetir, me ágape. Ahí estaba mirando Jesús. Si Pedro había cambiado. Pedro había cambiado. Pedro era el orgulloso, el impetuoso, el que se creía que podía con todo. Él había aprendido. Y en ese arrepentimiento, que es el que tenemos que tener nosotros, es donde está el fruto del arrepentimiento, que fue la humildad. Antes era orgulloso, y, no, yo. Pero luego ya cuando Jesús le pregunta, es incapaz de decir, Señor, te amo con amor incondicional. Él dice, Señor, yo te amo con cariño. ¿Ves? Esa es la diferencia. Qué bonito es la Biblia en griego, que pudiéramos todos saber griego para ver estas cosas, porque son bien significativas, ¿no? Entonces en griego pone lo de me amas, lo ponen de tres formas distintas. Sí, hay tres clases de amor: ágape, fileo y eros. Y ahí menciona dos formas. Ágape, Jesús le pregunta 3 veces. Las 2 primeras dice, me ágape más que estos, me amas con amor incondicional más que estos, y él le contesta, te amo, fileo, ¿no? Te amo con cariño. Y la tercera vez... Te quiero, vamos. Te quiero, mejor. Y la tercera vez ya Jesús dice, bueno, ¿me quieres, Pedro? Y él dice, sí, te quiero. Entonces le dice, cuando era joven, ibas y hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, otro te llevará y extenderás tu mano y te llevarán a donde no quieras ir. Con eso dice la Biblia que estaba Jesús diciéndole la muerte con la cual iba a morir. Y ahora fijaros en esto, dice, cuando eras joven ibas y hacías como querías. Está hablando de antes, de ese momento, cuando él era impetuoso y hacía como quería, y yo voy, yo tal, yo cual. Dice, pero ya cuando seas más viejo, otro te llevará y tú extenderás las manos y te llevarán a donde no quieras ir. Según la tradición, Pedro murió cabeza abajo, crucificado, porque dijo que él no era digno de morir como su Señor. Y Pedro llegó a amar a Jesús con un amor ágape. Al final, él fue incapaz de decir que lo amaba con amor ágape, pero sí llegó a morir con ese amor hacia Cristo. Lo vemos en sus cartas y lo vemos que cuando le fueron a crucificar dijo, no, yo no soy digno. Si en la crucifixión así era súper dolorosa y te asfixiaba y es muy cruel, imaginaros boca abajo, como tenía que ser. Tenía que ser una pasada. Pero, ¿veis el cambio que hubo? ¿Veis el cambio que hay cuando tropezamos, nos equivocamos, cuando pasamos la prueba, la dificultad y nos humillamos delante de Dios sin preguntas ni nada, solo reconociendo? Las pruebas nos valen para ver quiénes somos. Y esto viene con la clase que estamos dando, que dice que vendrán esos tiempos en que solo los que permanezcan firmes, solo los que estén ahí aguantando y permanezcan firmes, serán los que se salven. Porque van a venir pruebas y luchas y los que de verdad no son cristianos, que no hayan aceptado a Cristo como Señor y Rey en su corazón, van a decir que no. Cuando venga la dificultad van a decir no, se van a apartar. ¿Qué pensáis que quiere decir esto de cuando eras joven ibas y hacías y siendo viejo otro te llevará a donde no quieras ir? Fijaros que la Biblia no dice otros te llevarán, dice otro te llevará a donde no quieras ir. Creo que Dios no. Habla sobre la voluntad del Padre. Renunciamos. Cuando amamos con amor incondicional, renunciamos. El amor también significa renuncia. Yo creo que ese otro se refiere a Dios, al Espíritu Santo. Otro te llevará a donde no quieras ir, porque la única manera de ir hacia el martirio es lleno del Espíritu Santo. Es con algo que Dios ponga en nosotros,
Si veis las vidas de los mártires, Hebreos 13 dice, unos fueron aserrados a la mitad, otros fueron colgados, otros fueron quemados. ¿Os acordáis de Antipas, que venía viene en Apocalipsis, verdad? Que él, por no declarar a César como Dios, César Quirios, dijo no. Y vino el centurión y le dijo a Antipas, mira, estás en contra del mundo, dijo. Si el mundo está... No, el mundo está en contra de ti. Bueno, eso. Si estoy en contra del mundo, el mundo está en contra de mí. Y le quemaron. Eso solo puede ser cuando Dios te da el con qué hacerlo. Como Juan Hus en la Reforma, que lo quemaron y el hombre moría cantando alabanzas. Yo me he pensado muchas veces, ¿cómo puede ser que te estén quemando en una hoguera y estés cantando? Estarás gritando, estarás chillando, estarás pidiendo clemencia, pero no. En los primeros tiempos de la Iglesia y en los tiempos de la Reforma hay un montón de testimonios de gente puesta por Dios ahí que no negaron a Cristo, que morían cantando alabanzas. Por eso la Iglesia creció tanto al principio, por ese testimonio. Le daban gloria a Dios con lo que... Cuando... Bueno, eso es lo que significa los ropajes, ¿no? Cuando Jesús le dice, me amas más que este, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas y tal, luego le dice, sígueme. ¿Os acordáis? Dice, bueno, ¿y este qué? Porque decían que con Juan, que no iba a morir, y dice, bueno, este no te importa, si yo quiero que no se muera, no se va a morir. Por eso decían que se comentaba, que Juan no va a morir y tal, decían. Pero él le dice, sígueme. Y sígueme, en griego, que no es significativo, es continuo, no sé cómo se llama la forma verbal, que significa continúa siguiéndome. Continúa siguiéndome. No es sígueme, continúa siguiéndome. Esto es para nosotros. Cada vez que pecamos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que nos confundimos, cada vez que tenemos un trato de Dios en nuestras vidas, es no para quitarnos las vestiduras, como hizo Pedro, sino para arrepentirnos, aprender y seguir adelante, volvernos a poner las vestiduras. Hola. Pedro aquí nos... Pedro aquí, su condenación era tan grande que él ya había dicho no. Y él iba a ser la roca, el tal, y le iba a poner como líder y tal y cual. Pero fijaros que él ya había entregado todo. Había dejado sus ropas, que es lo que significa ponerse las ropas otra vez. Pero cuando vio a Cristo se volvió a poner las ropas y dijo, bueno, voy a pedir perdón, voy a humillarme, voy a reconocer, voy a arrepentirme, ¿no? Y ya veis el trato de Cristo. Cristo no le hizo las preguntas, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué no eres digno? ¿Tú te crees que tal? No, Jesús le dijo, el ministerio tuyo es este, ¿qué vas a hacer? ¿Me amas para hacerlo? ¿Me amas con toda tu carne? Y le dijo, no, Señor, yo no puedo. Hazlo. ¿Me amas? No, Señor, yo no puedo. Hazlo. ¿Me amas? No, Señor, yo no puedo. Hazlo. Lo que Dios nos dice a nosotros. Cuando pensamos que no podemos, Pedro miraba su carne. Dice, no, fallé tanto que ya con mi carne no puedo. Pero Jesús le estaba hablando de otra cosa. Jesús le estaba hablando de que con Él somos más que vencedores. No es con espadas ni con ejércitos. Es con el Espíritu de Dios. Esa es la lección. Y esas eran las vestiduras de por qué Pedro se puso las vestiduras para tirarse al agua. No era porque hacía más frío, el agua estaba fría o cosas de esas. Esa es la enseñanza espiritual que tiene esto. Vale, ahora vamos al curso. ¿Tengo alguna pregunta? Duda yo. Es que en lo que yo estuve averiguando, unas cosas me tocaron y las veo viables y las sentí que viables. En los 153 o 154 pesos, que el 1 significa a Dios, el Creador.
Jehová uno es. El 5 significaba la fidelidad, como las que donde muestra el de las 5 monedas, el de los 5 talentos, que 5 talentos, siervo fiel. Y el 3 representa a Jesucristo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me causó la mirar que Jesús empezó su ministerio a los 30. Duró 3 años en su ministerio y murió a los 33. Esas cositas me quedó de todo lo que investigué y de eso. Y algo que estaba destinado de Jesús, que iba a pagar el precio de nosotros, fue cuando entraron con Pedro y les cobraron el impuesto de las dos. Que Jesús le dice, ve y coge el primer pez y de ahí saca y paga. Desde ahí ya estaba Jesús anunciando que él era el que iba a pagar el precio por nosotros. Muy bien. Eso fue lo que me quedó de enseñanza de esto. Y la otra también, que en la misma de Juan 21, el Señor le dice que echa la red a la derecha, no a la izquierda. Porque la diestra del Señor siempre. Y que le dicen, y que le contesta que echaré la red en tu palabra. Esto me faltó. Y que los 153 significa es... ¿En Juan 21 o en Lucas 5? En Lucas... En Lucas 5. Es donde dice que echaré... En Lucas 5 en tu echaré en tu palabra echaré la red. Esto me... ¿Por qué reconocieron que era Jesús? O sea, al principio no lo reconocían. Yo creo que por eso. Se dieron cuenta de que es la misma historia de Lucas 5 o con Juan. Sabéis que en Lucas 5 no habían pescado nada y dice, echa la red, y en tu palabra echaré la red. Yo creo que ahí fue cuando Juan dijo, es el Señor, porque no le conocían, aunque estaba a 100 metros. Pero no le conocían. Los discípulos que iban por el camino de Maús tampoco conocían al Señor. Y habían estado con él y estuvieran hablando y tal, ¿no? Había de una manera que no lo conocían. Y para acabar con esto ya, sabemos que nosotros tenemos Cristo en nuestro ejemplo, ¿verdad? Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿no? ¿Alguien sabe, sin ser mi mujer, porque lo hablé antes con ella, tú no vale, no contestes, cómo eran las ropas de Cristo? Que no tiene que saber. Según los dibujitos era blanco y con un lacito azul. Tú en la escuela dominical era como me enseñaron. Sin costura. ¿Sí? Sin costura. Costura. ¿Os acordáis que cuando está en la cruz dice que repartieron su túnica, que era una túnica sin costuras? ¿Qué significa sin costuras? Sin trabajarla. O sea, Una pieza agujero es y una. ya está. De una pieza. Un agujero. ¿Y qué os habla de ser de una pieza? ¿Íntegros? Íntegros. Íntegros. Las ropas de Cristo eran de una sola pieza, sin costura. Y las ropas espirituales nuestras tienen que ser igual que las de Cristo. Porque dice en Santiago, no sé qué versículo, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabéis qué es lo contrario de íntegro? Desintegrar. ¿Qué pasa con qué significa desintegrar? ¿Verdad? ¿Y qué significa íntegro? Compacto. De una sola pieza. Así es como tienen que ser nuestras ropas, así es como tenemos que ser nosotros. De una sola pieza, sin engaño. Sincero significa, viene de cuando hacían unas estatuas, ¿no? de piedra y tal y cual. Los que no eran muy buenos les salían grietas, entonces las cubrían con cera. Y sincero viene de la palabra sincera, que era algo que no tenía engaño, ni tenía tapujos, ni tenía nada. Eso significa sincero. Íntegro es lo mismo.
sincero, sincera, sin tapujos, sin engaños, sin mentiras. Esos son los ropajes que Dios quiere que tengamos, sin costura. Para eso tenemos el perdón y el arrepentimiento, que si no, no es posible. Somos como somos, ¿no? Pero Dios nos vuelve a poner en el ministerio, nos vuelve a poner en otra vez. Bien, ¿por qué te ríes, Giselle? Porque quiero decir algo. Y venga. Solo para añadir ya y termino. Pero que me llama muchísimo la atención, y no grave, me llama muchísimo la atención la forma de Jesús en ese momento de recibir a Pedro con amor. Lo que dijiste tú, en ningún momento le pregunta por qué, sino simplemente le pregunta, ¿me amas? Como diciendo, ya sé que me amas y que lo estás escondiendo, ¿sabes? Y cuando nos sentimos con vergüenza hacia alguien, lo único que sentimos las ganas, por lo menos a mí me pasa, cuando me siento mal con alguien, lo único que siento ganas es de ir, de darle un abrazo y decir te quiero. A mí por lo menos me pasa. Entonces creo que Jesús sabía que él se sentía de esa manera, ¿sabes? Y muchas veces nosotros como hombres y como líderes y como pastores o como gente, como parte del cuerpo, no somos capaces de tomar ese ejemplo de Jesús, sino que solo pensamos en la forma que tiene que tomar ahora ese hombre para pagar sus deudas. A ver si me explico. ¿Sí? Que cuando viene una persona que está arrepentida, avergonzada, no le tendemos nuestros brazos y le decimos ven, te queremos, vuelve a tu obra de trabajo, sino que le frenamos y le decimos, porque has hecho esto mal, ahora tienes que esperar, ahora tienes que esperar un tiempo, reformarte, hacer tus cosas y ya después, ¿sabes? Y eso me choca mucho porque sé perfectamente que hoy en día no muchos pastores piensan así, pero sí somos muchas personas de la iglesia las que pensamos así. Pensamos como con ese pensamiento diciendo, tienes que esperar, no puedes tomar tu ministerio, tienes que esperar, ¿sabes? Y Jesús no perdía ni un instante, él sencillamente abrazaba porque fue él el que pagó, fue él el que entregó todo. Bueno, también nos damos cuenta que Jesús conoce los corazones. También. No, él conocía el corazón de cómo estaba. Sí. Judas, sabemos que se fue arrepentido, entre comillas, pero se suicidó. La palabra arrepentimiento es remordimiento. Él no tuvo opción de arrepentirse porque su corazón estaba arrepentido, tenía remordimientos de conciencia, pues sabía que había hecho algo malo, pero no había un arrepentimiento de caer delante de Cristo diciendo, si lo hubiera hecho, hubiera sido perdonado. Hubiera sido perdonado, porque incluso casi fue peor peor no, lo mismo, la negación de Pedro fue tan grave como la traición de Judas. Todos los pecados son iguales. Y fijaros, bueno, luego las consecuencias, ¿no? Como decía Diego, el son diferentes. Pero Pero fijaros que hablamos de Pedro, de Tomás, el pobre, el incrédulo, le quedó ya el mote, pasa que ya no se lo saca nadie, y de Judas, los tres, ¿verdad? Pero del hombre este, que decíamos antes, que creo que viene en Marcos, creo que era Marcos, se escapó corriendo y se quedó desnudo, así también se le dieron todas sus vergüenzas. Se vio que su fe no era tan firme, ni su lealtad era tan firme. ¿Y los demás? ¿Quién se quedó? Solo uno, aparte de las chicas. Chicas, aparte de las chicas que estaban a los pies de la cruz, solo uno, que fue Juan. De todos, solo Juan estaba a los pies de la cruz. Lo sabemos porque Jesús le dice, aquí tu madre, aquí tu hijo, por Juan, ¿no? Que lo escribió, solo Juan. Todos fallaron. Pero Jesús habla directamente con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro ya lo había puesto él como líder. Y los demás iban a seguir a Pedro. Si Pedro se levantaba como líder, como fue, los demás le iban a seguir. Si Cristo levantaba a Pedro, y así como fue en el día de Pentecostés, ¿quién fue el que salió y predicó a todo el mundo? Salieron todos, hablando en lenguas, hablando en diferentes idiomas, y todo el mundo flipando, porque hablaban de Cristo, de su resurrección, de, uy, pero se hablan en todos los idiomas, están borrachos, están locos. No, estaban
hablando todos los idiomas de otra gente que estaba ahí. Pero Pedro fue el primero que empezó a predicar, y fijaros con qué unción. Después de estar escondido en la casa por miedo y tal y cual, fijaros con qué unción, que se arrepintieron 3.000 o 5.000 personas, no me acuerdo. 5.000 personas. De aquella las mujeres no contaban, no hacían el recuento con mujeres ni niños, contaban los varones. O sea que imaginaros Pedro ahí, después de lo que había pasado, a voz en grito, sin micrófono ni nada, y la gente cayendo de rodillas y clamando a Dios. Puede ser algo muy, muy fuerte en un momento. Vale, acabamos con eso, pero luego... El último punto, ¿puedo...? Sí, claro, por supuesto. Ya que sacamos enseñanza de todo, cuando dice lo de las redes, que cogieron mucho pescado y no se rompieron, ¿te fijaste que en 5 sí que se rompieron? ¿En 5? En Lucas 5. Se rompieron las redes. Tantos pescos que había. Pero fue igual. Ya que la dirigí, que yo. ¿Qué enseñanza puedes sacar de que primero... No sacas nada? Pero es que uno era 153 y en el otro era muchísimo más. Dice, eran tantos que se rompía, o sea, Que tuvo que venir otra barca a ayudar a tirar de ellos. Claro. Que con esa barca no podía y tal. ¿Por qué eran 153? Yo creo que lo sabían porque se lo repartieron luego. No, pero hay otra en otra parte también dice que no se rompió, ¿no? No sé, no lo he mirado. Porque que viene en Marcos también. En Lucas creo que venía. Solo viene en Lucas eso. Vendrá en Juan, Juan, no, viene en Lucas. Sí. Como viene Lucas y... Me quedaba una cosa. Ceci. Es que a Ceci le dije yo, le di una pista, le dije lo del vino. Y está ahí, está pensando que le ha engañado. Entonces sigue ahí con el vino esperando. Estoy paz y amor como Jesús. Me dijo que era hippie y ahora ya. ¿Quién de Lucas 5 al final? ¿Alguien tiene Lucas 5 por ahí? Lucas 5, 37. Y tampoco. O 35. Bueno. ¿35? No lo sé. Dice, también les contó esta parábola. Nadie corta un trozo de un vestido nuevo para arreglar un vestido viejo. De hacerlo así, echará a perder el vestido nuevo. Además, el trozo nuevo no quedará bien en el vestido viejo. Y tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que los odres revienten y tanto el vino Como como los los se odres rompen. se pierden. ¿Qué significa eso? Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque cuando tiras Sí. se raja y se rompe. Ni echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo es fuerte y pudre los odres, sino hay que echar vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué significa? Y tela nueva en vestido nuevo. ¿Qué significa? Que vive como un vino nuevo sobre nuestra vida, no un nuevo espíritu, no vivir. Que las cosas de Dios solo lo entienden los espirituales. Sí, dice en la Biblia por ahí. Que Ay. las cosas espirituales, el que no esté en el espíritu. no Sí, esté sí, en eso el lo sabe de memoria, dice, espíritu. que ya lo dijo, hasta dio la enseñanza y todo. Por eso Aquí. Jesús dijo cuando le lavaba los pies, ahora no entendéis, más entenderéis, porque entonces lo tenían el Espíritu Santo, no lo tenían entonces. Y cuando le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque el espíritu va y viene como el aire, como el viento. Y solo los que son nacidos del espíritu entienden las cosas del espíritu. Por eso dice que es necesario vino nuevo en odres nuevos. Las cosas de Dios solo las pueden entender los que tienen el Espíritu Santo, si no son locura. Hay otra parte que dice, porque las cosas de Dios son locura para los que no tienen el Espíritu Santo. Pero para nosotros son, ¿quién sabe? Poder de Dios. Vino nuevo en odres nuevos, señorita. O señora, Ceci. Ya, está en... No, no te escuché. Vamos con la clase. ¿Qué hora es?
Solo una cosita más, una cosita Sí, más. sí, sí, venga. Nada, que yo me acuerdo que en cuanto a la vestidura, porque yo de la vestidura la verdad que no lo vi. Vi lo de los 153 pesos, pero bueno, más o menos fue lo que dijo todo el mundo. Entonces no lo digo. No viene. Lo que decía antes, lo de Génesis 3:9, Sí. que se notaba desnudo, ¿no? Y a mí lo que me hizo pensar ahora es aquí en Cantares, Ujú. como el esposo le canta a la novia, ¿no? Aún sigue Dice, enamorado toda de tú eso. eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y había una parte que le dice, aquí, bueno, estaba por ahí. Una parte, bueno, que le prediqué yo la otra vez, y le habla sobre el collar de su cuello, ¿no? Ujú. Y yo cuando había hecho la predicación, me acuerdo que no entendía muy bien, pero le habla del collar del cuello porque diciendo, cuando habla sobre el collar, habla sobre la vestidura, ¿no? de su Ujú, complemento y tal. Y le dice, qué hermoso collar que tienes, tal, ¿no? Y yo creo que cuando somos vestidos por Dios, ¿no? A la hora de alabar, por ejemplo, a la hora de acercarnos delante de Dios, que es lo que decía yo, es diferente porque ya Dios no nos ve a nosotros como pecadores, sino nos ve con la imagen de Cristo, ¿no? Porque somos vestidos con esa Sí. imagen. Entonces es diferente, uno viene avergonzado, como decías tú que estaba en la situación Pedro en ese momento, y no quiere presentarse delante de Dios. Pero cuando somos vestidos con lo que el novio nos da, es un regalo que él nos da, ¿sabes? Ujú. Entonces, aunque hay en Cantares, la chica en ese momento dice que se va por las calles, todo, la agarran los hombres de las calles, los Sí. centinelas, Ujú. las maltratan, tal, y en un momento así llega delante del novio cuando lo encuentra y está como eso, agitada, no sé qué, no sé cuánto. Y el novio le dice que venía de recoger flores, y entonces como le entregan las flores también, ¿no? Pero lo que me impacta es la parte del collar, que habla sobre esa vestidura, como ese adorno que nos da el novio, a nosotros que somos la novia, para poder ser aceptados por él. Como que nos ve diferente, ¿no? Sí. Dios nos ve con la imagen de Cristo. Ujú. Entonces cuando venimos delante de Dios, no hay mancha, no hay condenación, ay, perdón. Y es diferente. No sé si os acordáis, una vez predicó Diego, de lo bonitos, de lo guapos, de los elegantes que somos, de las cosas que Dios nos da, que nos hace estar bien brillantes delante de Dios, lo que está diciendo él, ¿no? Dios nos viste muy bien, con cosas muy bonitas y somos elegantes. Pero 2 Corintios 4:7 nos dice, porque somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Dios nos viste con ropas elegantes, pero siempre tenemos que darnos en cuenta de que somos vasos de barro. Nuestra naturaleza, nuestro yo, no es bonito. Los vasos de barro no eran bonitos, eran toscos, eran algo útil de que se ponía. Un rey no te ponía un vaso de barro, te ponía un vaso de cristal tallado, de bronce, de plata, de oro, de lo que fuera, ¿no? Pero lo normal, lo cotidiano, eran los vasos de barro, que eran vasos toscos, hechos, incluso hasta perdían el agua. Si estaba el agua mucho tiempo, lo iban perdiendo, como nosotros. Nosotros tenemos que estar llenándonos de Cristo, porque con el sol, con el tiempo, con el calor, se va evaporando esa agua. Entonces por eso tenemos que estar siempre llenándonos de Cristo. Pero hay dos cosas. Podemos ser vasos de barro, toscos y feos, pero estamos vestidos de Cristo, como dice él, porque vuestra vida está escondida con Cristo. Dios, cuando Dios nos ve a Cristo. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, no hagamos como Pedro. Sí, Señor, a donde sea, aunque Manuel no quiera, yo voy hasta donde sea. Cuando viene la prueba, nos damos unos morrazos. Por eso siempre tenemos que tener ese equilibrio, saber quiénes somos en Cristo y también quiénes somos nosotros. Para que tengamos una fe sincera, verdadera, constante, porque si nos queremos mucho no vamos a cambiar. Si nos conocemos a nosotros mismos, si conocemos nuestras dificultades, nuestros errores, nuestros fallos, vamos a poder pelear por subsanarlos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la clase, el tiempo que queda. Dice que el arrebatamiento, que estamos el otro día,
He pensado que al final de todo, cuando acabemos la clase, voy a hacer un resumen de cuándo va a ser tal cosa, cuándo pasará y tal, porque esto es tan largo que cuando hagamos la clase vamos a decir, va a ser mucha información. Vamos a hacer un esquema de los tiempos, de cuándo va a venir Cristo, cuándo es el tribunal de Cristo, cuándo es el trono blanco, cuándo es el milenio, ¿vale? Para que no nos descontrolemos mucho, porque quedan muchas cosas. Dice que el arrebatamiento pasará en un abrir y cerrar de ojos, o sea, sin tener ni tiempo a reaccionar. Estamos viendo antes un vídeo pequeño que nos puso Adrián, que se veía como los cielos se abrían y tal, y la gente asustada, y había una chica, una sonrisa de una chica, ¿no? Que entonces, ¡bum!, venían a por ella. Ella sabía, tiene que estar alerta y velaz. No estéis durmiendo, estás alerta y velaz. Esa chica estaba alerta. Cuando vio que se abrían los cielos, ahí viene Jesús a por mí, ¿no? Y se ve como empiezan, ¡bum!, ¡bum!, a desaparecer gente y otros se quedan, ¿no? Lo podemos ver todos, Luis. Adolfo, por favor, déjame acabar. No, Adolfo. No, pero digo, al final, Perdón, Johnny. Al final lo pones. Sí, son 2 minutos. Yo vi nada, 5 segundos, pero... Adolfo, vuelve, por favor. Bueno, yo creo que está bien la cosa así, ¿eh? En donde quiera que estemos seremos arrebatados y será un caos en la tierra para los que se queden. Por eso la palabra nos dice que su llegada será como un ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, está hablando del arrebatamiento, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Esto luego nos lo va a compartir Águeda, es decir, pues mira, pues es verdad. Perdón, última vez si quiero. Primera de Tesalonicenses 5:2. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad ni a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. En la Reina Valera dice, velemos y seamos sobrios. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, vuelvo a decir otra vez, seamos sobrios. Protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su ira sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros como tal ya lo hacen. Vale, aquí hay varias cosas. Nos dice, estén alerta y lúcidos. Nos habla de ser sobrios, de estar velando. ¿Sabéis lo que es velar, no? Velar es estar despierto. ¿De acuerdo? Pues se dice un velatorio. Cuando muere alguien, un velatorio, que estás allí haciendo guardia para que no se escape el muerto. No sé para qué se hace guardia. Muerto no, pero que se escape. Pero bueno, eso significa velar. Bueno, vemos que la enseñanza aquí nos exhorta a que no nos durmamos. Con ello quiere decir que no vivamos sin esperar la venida de Cristo, como hablábamos el otro día. Que muchas veces vivimos sin pensar que Cristo puede venir en cualquier momento, ¿no? Vivimos nuestra vida y sí, somos cristianos y hacemos cosas, tenemos un ministerio, pero como que la venida de Cristo, hay gente que sí, yo sé que hay iglesias que es su doctrina principal, ¿no? Siempre están con esto, ¿no? Pero muchos de nosotros, si no estudiamos esto, pues no estamos esperando que Cristo venga, estamos esperando que, pues no sé, pues al domingo, a la reunión, a tal, a hacer esto, a las vacaciones y estas cosas, ¿no? Pero no estamos esperando a que Cristo venga. Y aquí Pablo nos dice que estemos siempre alerta y alentándonos y edificándonos unos a otros, hablando de que Cristo puede venir en cualquier momento, que estemos alertas y que velemos. Esto no es solo.
Bueno, hay que estar alerta para que cuando Cristo venga no me encuentre desnudo, hablando de las ropas. No es solo para eso, sino siempre hay que estar, como hablábamos el otro día, alerta para vivir una vida cristiana. No estamos alerta, nos caen por todos lados. El pecado está ahí a la puerta, como decía, ¿verdad? Le decía Dios a Caín. El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. ¿Y Caín qué hizo? Prefirió pecar. Pero Dios le dijo, el pecado está a la puerta, Caín, pero tú te puedes enseñorear de él. Una manera de enseñorearnos del pecado, enseñorearse quiere decir estar por encima de, mandar. Una de las maneras que podemos estar por encima del pecado es estando alerta, lúcidos y velando. Porque cuando no la vemos venir, nos caen por todos lados y no nos damos cuenta ni cómo fue. Vale. ¿Dónde está lo de el pecado está a la puerta? Génesis, Caín y Abel, Génesis 3 o 4. El pecado está a la puerta, Caín, pero tú puedes enseñorearte de él. 3, 4. Génesis 3 No, 3 o 4. Génesis 3 o 4, creo que es 4, Bien. Sí, 4. Bueno, como hablamos el otro día, que muchas veces acomodamos nuestra vida aquí, al hoy, a la comodidad, ¿no? Y no pensamos en estas cosas, ¿no? Que son vemos en el Nuevo Testamento que eran vitales. Hay muchas partes, y vamos a irlas leyendo, que nos están hablando de esto, que estemos preparados. Fijaros de aquella, ya hace un montón de tiempo, ya Pablo exhortaba a estar atentos, a no dormirse, ¿no? Bien, en Marcos 13 también Jesús nos anima a estar atentos y preparados para su venida. Dice, la venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían de hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben de estar alerta. Esto es Jesús, ¿no? En Marcos, ¿no? Dice, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que le digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. Está hablando del mismo Jesús aquí, ¿no? Y en el libro de Efesios se menciona también de que no estemos dormidos y se nos recuerda también, como en la que hemos leído de Tesalonicenses, que somos hijos de luz. Efesios 5 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz lo hace todo visible. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos, y Cristo te alumbrará. En Lucas 12 también leemos sobre los siervos y la responsabilidad que tenemos en la vida nueva que Cristo nos dio, esa vida llena de luz. Dice, pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto a los infieles. Es una palabra bien fuerte. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Y ahora aquí viene algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. Alguien a quien se le ha dado mucho, se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Alguien a quien se le ha dado mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Eso dónde está? Eso está en Marcos 13, creo que era, ¿no? ¿Marcos qué? Espera, te lo digo ahora. En Lucas 12, perdón. Lucas 12 al final, 45. Y ahora os hago una pregunta. Yo quiero saber, ¿a qué se refiere con a los que se le han dado mucho? ¿A qué se refiere? ¿Dar qué?
Ujú. La verdad, ok. ¿Quién contesta? Trabajo, responsabilidad. Yo hago otra pregunta. Dice, ¿a qué se Pero refiere eso cuando también- dice... Perdón. También se parece mucho a la parábola esta de los talentos. Sí, de que exactamente, el sí. que más le da, más tiene que devolver. Vale, yo hago una pregunta, le ha hecho otra. Alguien se la contesta. ¿A qué se refiere? Y yo digo, que es la misma pregunta más o menos. ¿Dios nos ha dado mucho? ¿Sí? Ya la salvación. La salvación, ¿no? Nos ha ¿Cómo, dado cómo dice todo. la palabra? Dice. Dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Y al que se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Yo lo que entiendo es, por ejemplo, a un pastor se le ha confiado mucho, es porque es como a Pedro, le ha confiado todos sus corderos. Ujú. Entonces, evidentemente, se le va a exigir más porque él no solo va a responder sobre su vida, va a responder sobre la vida de todos sus hermanos a los que está pastoreando. Ujú. Dice también en algún sitio, ¿no? Que a los maestros... Sí. Santiago 2. Se les pide más. Ujú. Se le va a pedir mucho más que a... Aunque nosotros también tengamos el mismo deber porque son nuestros hermanos y debamos velar por ellos, pero a ellos se les A exige. todos se nos ha dado la vida, los dones, regalos, A mí me. salvación, a todos se nos ha dado todo. Pero a todos se nos va a exigir que, supongo que eso, como que yo también lo dije la última vez, ¿no? Que lo que Dios nos ha dado no es para que lo escondamos o para que lo guardemos en un cajón, sino para que lo utilicemos. Entonces, eso es lo que Dios te da, es para que tú lo trabajes. Es como si tú vas a trabajar ahora a un sitio, tu jefe te va a dar una lista de cosas que tú tienes que hacer al día y tú tienes que hacerlas, pero si no las haces, vas patitas para la calle. Pues supongo que esto más o menos es lo mismo, ¿no? Ujú. Igual que dice la palabra que si la fe sin obras ¿Es muerta? es muerta, igual que las obras sin fe, Ujú. lo mismo, ¿no? Exactamente. Ah, y hay otro trozo que es muy importante que dice que sabiendo todas las cosas que Dios te ha dado, si tú no las utilizas, también eso es pecado. Sí. Se te contará como... Ujú. Hay una parte así también. Y aunque no Yo. seamos pastores también, por ahí Dios te pone la carga o para que vas a exhortar a una persona. Y si no lo haces, y si esa persona está perdida, ¿no? Yo te hago mi versión de la Biblia. Si esa persona está perdida y vos no vas a exhortarla, animarla, Ujú. entonces claro, va a ser condenada, pero la sangre de esa persona va a estar sobre vos. No sé, Pero la verdad, yo tengo una ¿De qué? pregunta. Ezequiel dice que si tu hermano ves que peca y tú no vas y le dices, mira, que estás pecando, su pecado recaerá sobre ti. Si ves que tu hermano peca y tú le dices, mira, estás pecando, estás haciendo esto mal, y no te hace caso, tú eres limpio de esa sangre de tu hermano. Eso es lo que nos dice en Ezequiel. Estas cosas hay que entenderlas, y cuando alguien se corrige a alguien, se exhorta a alguien, exhortar viene de la palabra animar, no reñir, ni tal, ¿no? Pues hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo buscando un momento, hay que hacerlo después de orar mucho, o a no ser que tenga mucha confianza. Yo, por ejemplo, yo no le puedo soltar, ¿no? Pues tenemos mucha Me confianza. acaba de ocurrir ahora mismo. Ya sé que me iba a criticar, por eso se lo digo. Ya le vi que estaba así raro y digo, bueno, voy a curarme en salud, se lo voy a decir rápido. Es que estaba diciendo que hay que orar mucho y dije yo, el otro día me dijo algo y no oró nada, fue el momento. Dijo algo y no lo pensó mucho. Cuando exhortamos a alguien, tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? A no ser que se haya un trato que tienes con una persona, ¿no? Que ya estás con él, discipulando y tal y cual, ¿no? Entonces, si esa carga ya la tienes porque siempre estás orando por esa persona, tienes carga, estás mirando y tal. Pero que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que exponernos, que eso es lo que mucha gente no quiere hacer, a que nos den la patada en el cómplice. Porque a mí me ha pasado muchas veces de intentar exhortar a alguien, ¿tú qué eres para decirme a mí? Pero tú... Y ser muy, muy, muy difícil. Tiene que ser muy constante y a veces tienes que dejar. ¿Mm? Por eso el corregir a alguien, el exhortar a alguien no es nada fácil, ni es bonito.
pero sí es bueno. Cuando Dios te pone para exhortar a alguien con mucho amor y con mucha humildad, debemos de hacerlo. Porque puede ser que esa persona no se esté dando cuenta de su pecado y se pierda. Entonces tenemos que hacerlo con mucha humildad, con mucho temor de Dios, pero hacerlo. Si el Espíritu nos pone que lo hagamos, tenemos que hacerlo. Porque a mí me han tratado de esa manera, mucha gente ha cogido carga conmigo y he crecido muchísimo. Y al principio no me ha gustado. ¿Qué me dice? ¿Quién es para decirme? Y al final he tenido que reconocer y lo que yo no veía dentro de mí, lo veían los demás. Y luego yo me di cuenta y dije, tienes razón. Ahora me salta mi mujer. Y si no fuera, Todo queda en casa. y si no fuera por exhortar, sino que Dios pone una persona para que tú seas el testimonio, o sea, para que esa persona llegue al pie de Cristo, eso sería confiar también. En plan, cuando está diciendo ahí el versículo, que él a los que se le ha dado, a los que se le ha confiado, sí, también, eso sería claro, como confiar. También. Hay personas que no tienes que tampoco soltarlas ni corregirlas mucho, sino tienes que irles hablando del Evangelio y ellos mismos van avanzando. Tenemos que darnos cuenta también de la madurez de las personas. No es lo mismo una persona ya muy madura en la fe que una persona que está empezando. Yo recuerdo cuando estaba empezando hacía cosas que ahora no las puedo hacer. Pero para mí antes las hacía como que no eran pecado, ¿no? Según Dios nos va juzgando, depende de la madurez. Cuanto más madurez tengamos, más tenemos que ser fieles en lo poco, ¿no? Para que Dios nos ponga lo mucho. A mí yo quiero hablar de eso, de a quien se le ha dado más y tal. Me da un poco de, no miedo, pero de temor la palabra, porque si lo ponemos en cuanto a tal, se ve así, pero si lo pensamos en cuanto a la gracia, ¿no? A mí me hace pensar que el versículo dice a quien se le dio bastante, se le demandará bastante. Y la gracia de Dios, eso sí que es una cosa que es bastante, que sobreabunda, que cae por todos lados. Entonces a lo mejor ahora no nos pesa, pero el día de mañana yo creo que nos van a hacer esa cuenta, esa pedida de cuenta. Y eso es lo que me da temor. Me da miedo que disfrutamos de esta gracia gratis, que es gratis, pero supongo que esa palabra también recae ahí. Sí. Entonces por eso me da temor. Ya no tenemos mucho tiempo, pero yo tenía una reflexión al final de todo esto. Hay muchas más cosas que ya las iremos viendo. Yo tenía una reflexión, ¿no? Pensando, ¿no? Luego vienen las coronas. Vamos a hablar de las coronas, del tribunal de Cristo, ¿no? Sabéis que hay el tribunal del trono blanco, donde se han abierto los libros, que no está en el libro de la vida, para el lago de fuego, ¿no? Pero luego hay otro que es el tribunal de Cristo, que se nos va a juzgar a los cristianos según nuestras obras, pero no para salvación. La salvación la pagó Cristo. Se nos va a juzgar según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Y se nos van a dar coronas o no. Por eso os acordáis del versículo este que dice que el que edifica con oro, plata y piedras preciosas recibirá premio. Pero el que edifica con heno, paja y hojarasca, su obra será quemada como por fuego y llegará arriba a chamuscado, ¿no? Bueno, eso va a ser en el tribunal de Cristo, lo vamos a explicar el otro día. Pero, y lo que está diciendo él, ¿cuál es la manera? No, pensamos, bueno, yo voy a pelear por las coronas, para tener más coronas, ¿no? Es un error, porque el Apocalipsis dice que cuando lleguemos vamos a rendir nuestras coronas a los pies de Cristo, ¿no? O voy a pelear por no ser castigado. Pues suena más a ley. ¿Cuál es la manera? Ni pelear por las coronas, ni pelear por ser castigado. ¿Cuál es la manera? Intentar obedecer a Dios por su amor por nosotros. No para recibir el premio, o no para no recibir el castigo, sino por lo que Dios hizo, por su gracia, por lo que Dios hizo. ¿Por quién es Él? Tenemos que fijarnos quién es Él, tenemos que amarle a Él, y entonces nuestra vida va a ir intentando agradarle a Él. No vamos a estar pensando las coronas, o no vamos a estar pensando, uy, el juicio de Dios va a recaer sobre mí, porque cuando fallemos, si le amamos, vamos a seguir adelante, va a pasar como Pedro. Vale, Él va a venir y nos va a restaurar y vamos a seguir adelante. Nuestros ojos tienen que estar puestos en su amor, en el amor por nosotros. Por eso tenemos que enamorarnos de Cristo, porque si nos enamoramos de Cristo,
aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, nuestra mirada va a estar puesta ahí, vamos a ir arrepentidos. Si nos fijamos en las coronas, vamos a estar luchando por algo que sí nos va a salvar, pero que luego lo vamos a entregar. Apocalipsis dice que entregaremos nuestras coronas a los pies de Cristo. Y por el castigo, vamos, si pelamos para que no nos castiguen, no vamos a llegar a ningún lado. Nos vamos a cansar y vamos a rendirnos. En cambio, si estamos pelando nuestra carrera por amor, no me debéis la mirada, Johnny. No, estaba, por amor. no, es que le iba a preguntar a Andrés. Tú te referías a mostrar más el agradecimiento por lo que Dios hizo, por lo que Jesús hizo, ¿no? No, simplemente la palabra, que yo creo que ahí la Estar estamos aplicando. más agradecidos con nuestras actitudes, ¿o no? No, por ejemplo, en una carrera imagínate que te van a dar el premio por llegar a la meta, ¿no? Entonces dice, bueno, como van a dar el premio por llegar a la meta, voy caminando. Ya está. Entonces, no es eso, no es el que vayas a llegar a la meta o no, sí, vale, vas a llegar a la meta. Por el entusiasmo con lo que vives, el entusiasmo con el que luchas. Por eso, ¿Tienes los ojos mirando la meta o tienes los ojos mirando el camino, sabes? Es eso simplemente. Entonces, yo creo que Dios nos ha sobreabundado de su gracia, pero esa gracia es para que a nosotros nos haga sonreír, ¿sabes? Nos haga vivir la vida de otra manera. Por eso, responder a lo que Él hizo por nosotros. Claro, con nuestras acciones, pero no solo tal, con nuestra vida en general. Es lo que dice Es que hay, el crucificado. tú puedes responder por ley para evitar el castigo, ¿no? Puedes responder por ley para evitar el castigo. Puedes responder para llevarte las recompensas, ¿no? A ver, hay gente que También lo pelea. puedes hacer en agradecimiento. Hay gente que pelea por las bendiciones. Su única meta son las bendiciones. Luis, de pronto disculpe, ahí no viene este versículo que dice que bástame tu gracia Porque mi poder se demuestra en mis aflicciones, en en mis mi debilidad. debilidades. Tu poder se demuestra en mi debilidad. Pero Y ahora- eso valdría solamente para la gente, vamos a decir, de hoy, mañana, la semana que viene, porque no sabemos lo que va a pasar dentro de nada. Pero estamos hablando realmente del futuro. Entonces, la gente que, es lo que dices tú, si no estás enamorado de Dios, es como decir, si ahora mismo me dicen, mueres, o sea, si te matamos a ti, salvamos a Adrián o salvamos a tu hijo. Es amor lo que yo tengo, seguramente que yo dé mi vida por ellos. Amor Entonces, ágape, si estamos enamorados de Dios, podemos dar nuestra vida por Dios. Exactamente. Pero si estamos simplemente por un hecho de llegar, por un temor, de un miedo de llegar O por un a algo premio. más, o por querer llegar a una corona, o por una bendición, o por lo que sea, cuando vengan las dificultades, cuando alguien te ponga una arma en la cabeza y te diga muere, o di que no eres cristiano, ahí es cuando realmente vamos a ver realmente. Sí. Por eso creo que Dios nos lleva mucho más allá. Dios nos muestra un amor, no nos muestra Camino más excelente. no sé, porque si no hubiera sido muy fácil, ¿no? Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Solo con amor vamos a poder llegar a la meta. Solo por amor a Cristo. Como decía él, dice, en una pelea todos pelean por el primer premio. Corred de tal manera que alcancéis el premio, decía Pablo. También luego decía, que lo hablamos el otro día, decía Pablo, yo no peleo como dando golpes al aire, sino mis golpes son certeros, van bien dirigidos. ¿Cuáles eran los golpes de Pablo? Imaginaros un boxeador peleando al aire. No, el Pablo decía, yo me pongo y sé a dónde pelear. ¿Cuáles eran los golpes certeros de Pablo? Ser como Cristo. Como decía en Efesios, hasta que lleguemos a la madurez, de la plenitud, de la estatura perfecta de un varón. Ese es el... ¿Y cómo se hace eso? De la única manera, como dice Lili, amándolo, porque si peleamos por las coronas, o peleamos por el castigo, por no recibir el castigo, va a llegar un momento que va a ser la prueba tan fuerte que vamos a decir, mira, no quiero ni coronas y me da igual que me castiguen, pero yo hasta aquí llego, hasta aquí me paro. En cambio, si estamos enamorados de Dios, vamos a seguir adelante. Nuestra visión tiene que ser enamorarnos cada vez más de Dios, como Cantares.
que nos habla del amor, como decimos el otro día, Dios nos dice, querido mío, precioso mío, hermoso mío, ven, perfecto mío, nos llama, tenemos que darnos cuenta que eso no es una cosa que pone la Biblia para los tiempos, Dios hablando a nosotros, a nuestra vida. Él nos habla de una manera, con un amor, fileo, eros, un amor ágape, incondicional, porque dio su vida por nosotros, sin condiciones. Dijo, bueno, yo me muero por ellos y ellos acepten este sacrificio. Entonces nosotros tenemos qué manera de corresponder a la gracia que decía él, qué manera de corresponder a lo que Dios había hecho, enamorándonos. Eso no quita que fallemos, no quita que nos equivoquemos, no quita, pero vamos a seguir siempre adelante, porque vamos a estar enamorados de quién es Dios, de lo que es Dios y de lo que significa para nosotros. Y no vamos a tener puesta la mirada en las coronas, aunque sí son importantes. No vamos a tener puesta la mirada en las bendiciones, aunque sí son importantes. Que nos deben de seguir, no tenemos que ir a por ellas. Según el Salmo. Porque dice que si tú estás en el reino de Dios, si tú te esfuerzas por avanzar en el reino de Dios, las bendiciones van a venir. Si tú te esfuerzas por avanzar en el reino de Dios, ¿qué dice en el Salmo 23 al final? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos va a ir persiguiendo? Gracia y misericordia. El bien y la misericordia. Van a ir detrás nuestra, siempre. Y nos vamos a caer, el bien y la misericordia van a estar con nosotros. Y luego vamos a hablar el próximo día de lo bonito que son las coronas, ¿eh? Y una cosa no quita la otra, ¿eh? Las bendiciones son preciosas, nos encantan las bendiciones. La presencia de Dios es preciosa. Pero no podemos seguir solo a Dios cuando sentimos su presencia. Dios es Dios. Y lo que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual de su vida por mí. No es, ay, qué bien me siento, pues voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a hablar con el vecino, porque me siento tan bien. Es más fácil, claro que es más fácil, pero gente dice que no. Pero también cuando te sientes mal, cuando me siento bien, no me cuesta ni dar el diezmo, ni me cuesta orar, ni me cuesta leer. Pero cuando estoy cao, cuando estoy que no siento la presencia de Dios, cuando estoy abatido, cuando estoy como Pedro, que parece que no tengo ni ropas, pues joder, ¿a qué voy a ir a la iglesia con esta cara? Me van a ver desnudo, van a decir, uy, este le pasa algo, a este ha pecado. ¿Nunca os pasó eso? A mí sí, a la iglesia alguna cara y dice, joder, oye, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa? Bien. Pero los días que esté bien tienen que ser pocos. Entonces, sí nos ven desnudos. Incluso que nos saco por pecado, incluso que sea por, aunque todo lo que no proviene de la fe dice la palabra que es pecado. Cuando estamos desanimados y no tenemos ganas, también es una manera de pecar. Porque tenemos que vivir por fe. Y tenemos que vivir en gozo. Y tenemos que recordar lo que Dios nos ha dado. Gracia, salvación, libertad. Como dice la canción, ataré mis manos a su manto. No solo tocar el manto, atar las manos al manto para no soltar, para no despistarnos y siempre atados. Esa es la manera, atar las manos a su manto. Y pase lo que pase, seguirle siempre. El domingo predico yo, no os voy a contar más porque si al final voy a predicar, esto ya lo dijo el otro día, qué aburrido, no lo digo más. Yo quiero saber la pregunta que me vas a hacer, por lo menos para prepararme mentalmente. No me acuerdo. Se me ha ido. Es que siempre me escribí ya en... Saludo para los cuando alumnos predico. online. Me escribí ya y Paz y amor. Jesús era hippie. Ahora ya está un poco tarde, De una cena al Me vas grupo a de cenar. hippie.com. A ver, la cerramos en horas. Señor, gracias por este tiempo de poder compartir todos juntos. Gracias por derramar tu conocimiento y tu sabiduría en nosotros, Señor. Ayúdanos a que toda la palabra que Luis ha dado sea para edificar, a que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Y a que durante toda esta semana todos podamos crecer en amor hacia ti, Señor. Que nos enamoremos cada día más de ti, Señor. En amor.